empezamos, digamos, con una primera bolilla que te habla de la nueva situación científica y cultural del derecho. En la cátedra B hablamos del derecho como objeto y como ciencia, y en la cátedra C, Nino en su primer acercamiento a la asignatura, lo que busca es responder a la pregunta ¿qué es el derecho? ¿Sí? Cuando nosotros nos hacemos la pregunta ¿qué es el derecho?, que en realidad es como el eje conductor de todas las cátedras, ¿no?, podemos abordar la respuesta desde diferentes perspectivas. ¿Qué es lo que quiero que les quede claro? Que todo siempre tiene que ver con el mismo tema, es decir, con el ordenamiento jurídico en su conjunto. Cuando uno habla de ordenamiento jurídico, hablamos de un sistema, ¿sí? Un sistema jurídico, ¿sí?, que después posteriormente vamos a ir abordando la idea de sistema en algunos programas en las bolillas que siguen. Ahí voy admitiendo más gente. Hola Franco, buenas tardes. Estamos haciendo una introducción a la materia. Decía, vamos a ir abordando la noción de derecho, vamos a ir abordando la noción de sistema jurídico, vamos a ir abordando la noción de norma, ¿sí?, norma jurídica y cómo diferenciar la norma jurídica del resto, ¿sí? Pero hay la única gran, no sé si gran diferencia, pero sí lo que más van a notar los que pensar que cuando uno está respondiendo a este tipo de preguntas y estamos abordando un material que es conceptual, obviamente vamos a tener distintos autores, ¿sí? En lo que es cátedra A, Villagra es muy autorreferencial, o sea, lo que va a hacer es hablar siempre de su opinión, lo mismo que Nino en cátedra C. Martínez Paz, en lo que es cátedra B, sí cita su famosísimo modelo multidimensional y algunos otros autores. Todos hablan siempre del pensamiento de Kelsen, ¿sí?, que eso es importante porque Kelsen, como positivista duro, ¿sí?, es decir, positivista total y absolutamente adecuado a su teoría, que vamos a ver las notas, para que admita más gente, ahí está, las notas típicas de lo que es su pensamiento, obviamente lo vamos a tener que comparar y vamos a sacar distintas conclusiones, ¿sí? Lo que quiero que diferencien es que una cosa es el derecho como concepto, otra cosa es las distintas maneras que yo tengo de abordar el derecho, ¿sí? Derecho como o en sentido objetivo, derecho en sentido subjetivo, ¿sí? ¿Y qué más puedo decir del derecho como ciencia? Y otra cosa es que hablemos de la norma, ¿sí?, la norma jurídica, que es lo que compone el derecho en sí. Y otra cosa es que hablemos específicamente de los sistemas jurídicos o del lenguaje. Y por último, que eso se ve para este primer parcial en cátedra B, más que nada, el tema de la historia, ¿sí? Ahora bien, si uno tiene que comenzar con este planteo, diremos, bueno, podemos abordar al derecho como experiencia, dirá la cátedra B, ¿sí?, y la cátedra A, al derecho como un fenómeno histórico, ¿sí?, históricamente situado, que siempre va a estar construyéndose o que siempre se va a estar moviendo, ¿sí?, en eso coinciden las tres cátedras, ¿sí? Y hay que hacer una diferencia entre los momentos históricos por un lado y los conceptos teóricos o qué pasa a nivel de ciencia por el otro, ¿sí? Para que nosotros nos ubiquemos, nosotros, todos los que estamos acá, nos ubiquemos, vamos a ir siguiendo un planteo más conceptual, ¿sí?, que histórico. Primero diremos, si estamos en cátedra C con Nino, diremos, tenemos el derecho como un fenómeno, un objeto de conocimiento, ¿sí? Un objeto de conocimiento del cual podemos decir que se compone de distintos conceptos, ¿sí?, y que hay distintas perspectivas. Estas perspectivas pueden ser planteos, como dijimos, filosóficos, ¿sí?, la cátedra B va a coincidir en eso del planteo filosófico, o pueden ser planteos en cuanto a que podemos tener realidades que se parecen al derecho, pero no lo son. Dame un segundo que tengo que aceptar. Ahí voy aceptando gente. Decía que planteos que se parecen al derecho, pero que no lo son, ¿sí?, como por ejemplo el derecho de las sociedades más primitivas, o el derecho internacional, o el derecho canónico, ¿sí? Y también podemos decir que tenemos perspectivas epistemológicas, ¿sí?, para abordar el derecho. En general, todas las cátedras están más o menos de acuerdo de que el derecho es, diremos con Nino, una práctica social, o una institución, o un conjunto de instituciones, ¿sí? O diremos con Martínez Paz, el derecho es
desde el punto de vista filosófico, ¿sí?, un modelo que nos sirve para dirigir la conducta humana y para explicarla, ¿sí?, y vamos a tener que ver cuál es el contexto del derecho, ¿sí? Si nos posamos en las posturas más positivistas, ¿sí?, una corriente que trata de explicar el derecho que nace en el siglo XIX, ya con lo que es el siglo de las luces, ¿sí?, revolución obviamente norteamericana y revolución francesa mediante, con un montón de cambios tecnológicos y una sociedad industrial ya en crecimiento. Entonces, tenemos distintas maneras de abordar al derecho según lo veamos, desde la perspectiva conceptual o desde la perspectiva histórica. Obviamente, este momento histórico hace que nosotros podamos decir que no es lo mismo tener derecho hoy que lo que era el derecho en el 1900, que lo que va a ser el derecho en el 2025, por ejemplo, o no debería serlo, ¿sí? Porque como tal, como fenómeno que ya dijimos está situado en un tiempo y en un espacio, se va modificando, está siempre en construcción, ¿sí? Podemos decir también que cuando queremos hablar de lo que es el derecho, más allá de los movimientos filosóficos jurídicos que tenemos en cuenta, en la cátedra B diremos, podemos hablar de renacimiento, ¿sí?, podemos hablar de humanismo, ¿sí?, que el humanismo centra su interés más que nada en los problemas del hombre, ¿sí?, y acentúan siempre lo que es esto que estamos diciendo desde el positivismo, o sea, el poder de la razón, el culto a la belleza, ¿sí?, propuestas racionalistas, ¿sí?, con autores como Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu, ¿sí?, donde decimos, bueno, el derecho es un ordenamiento que surge de la razón de los seres humanos, ¿sí?, y ayuda obviamente al desarrollo de estas ideas, como ya dijimos, todo lo que tenía que ver con apartarnos de la religión, todo lo que tenía que ver con las revoluciones que se dieron a nivel histórico y a nivel tecnológico, ¿sí?, que se niegue básicamente que todo partía de Dios, como sucedía en la Edad Media, ¿sí?, siglos atrás. Todo eso sirve para poder tener una concepción del derecho mucho más moderna, ¿sí?, que se renueve a nivel jurídico lo que es la sistematización de las normas. Ahora, más allá de esto, eso va más que nada para lo que es la cátedra B. Más allá de esto, también podemos tener en cuenta al derecho en cátedra C, decíamos, como una práctica social, ¿no?, o como un conjunto de instituciones. Y ahí podremos decir que obviamente yo puedo definir al derecho como si fuera un conjunto de normas coactivas, ¿sí? ¿Qué es esta definición de conjunto de normas coactivas? Es decir, bueno, tengo un objeto de conocimiento, que son las normas. Esas normas, para que sean normas jurídicas, tienen que tener coacción, ¿sí?, es decir, fuerza, ¿sí?, amenaza de sanción, ¿sí?, y me tiene que indicar algo, que yo puedo hacer algo que está permitido, o que no puedo hacer algo que está prohibido, o que es obligatorio que yo lo haga, ¿sí? Eso desde el punto de vista del derecho como objeto, ¿sí?, o el derecho en sentido objetivo, conjunto de normas. Ahora, por otro lado, yo puedo abordar el derecho desde un punto de vista subjetivo, ¿sí? Todo lo subjetivo tiene que ver con los sujetos, ¿sí? Entonces yo digo derecho subjetivo y estoy diciendo derecho como facultad, o sea, la facultad que tengo yo para poder ir a los órganos jurisdiccionales, ir a los jueces y llevar mi objeto, es decir, mi pretensión, que será, por ejemplo, no sé, una indemnización de daños y perjuicios. Bueno, listo, ¿por qué? Y porque yo digo que vos me chocaste. Bueno, tendré que demostrarlo en juicio con pruebas, ¿sí? Pero mi pretensión, ¿cuál es? Y que vos me pagues. Bueno, eso es algo que yo voy a tener que interponer a nivel jurídico si tengo legitimación para eso, ¿sí? En ese sentido hablamos del derecho en sentido subjetivo, ¿sí?, como facultad. Cuando yo puedo llevar mi problema al estrado para que me dé el juez una solución, ¿sí? Más allá de esto, también podemos decir que como práctica social o como institución hay distintas ramas, ¿sí?, que las ramas tienen que ver con las corrientes conceptuales, en esto que decíamos de que hay que diferenciar los conceptos teóricos y los momentos históricos, ¿sí? Por un lado vamos a tener siempre a los positivistas y por el otro lado los jus naturalistas. ¿Sí? Los jus naturalistas son aquellos que definen al derecho no desde un punto de vista literal, es decir, no hablan solamente de lo que dice la ley, que eso sería lo que hacen los positivistas como Kelsen, sino que consideran que hay un ordenamiento que es obviamente racional, ¿sí? O sea, tienen en cuenta la razón, pero que va más allá del individuo.
va más allá de la norma, que nos rodea, ¿sí? Que está en la naturaleza. Naturaleza que nos da cierta regularidad, nos da cierto orden y que por eso pueden, por ejemplo, definir al derecho como la ordenación de la razón, ¿sí? Que se encamina a ciertos fines obviamente generales, ¿sí? Recordemos que con el derecho siempre estamos hablando de algo más grande que un individuo, ¿sí? Satisfacer necesidades públicas, ¿sí? ¿Que cuáles pueden ser? Y puede ser la paz, puede ser la seguridad, puede ser el orden, puede ser la cooperación. Si yo sostengo esto, estoy relacionando el derecho con el iusnaturalismo, porque hablo más que nada de un derecho natural, ¿sí? Autores que expresan esta rama, ¿quiénes serían? Y, por ejemplo, Santo Tomás, San Agustín, ¿sí? Todos los que pertenecen a la primera etapa de la escolástica española, por ejemplo, ¿sí? Que justamente son santos porque luego fueron santificados por la Iglesia, ¿sí? Y unen lo que es el derecho con la religión. No olvidemos que hubo una gran parte de la historia donde el derecho iba de la mano de la religión, ¿no? El derecho canónico. Después lo fuimos separando, o sea, lo fuimos secularizando hasta tener el derecho positivo que tenemos hoy en día. Ahora bien, más allá de los iusnaturalistas también están los positivistas, dentro de ellos decíamos Hans Kelsen, que fue un abogado filósofo austríaco que escribió en Viena en 1780, o sea, claramente él, como digo siempre, no estaba hablando de nuestro derecho, hablaba del derecho en general, y él formula toda su teoría, que le vamos a llamar, en una traducción que se hace del alemán, como teoría pura, ¿sí? La teoría pura del derecho, que lo que dice es básicamente que las normas tienen que derivar lógicamente de otras normas. Y que para que una norma sea válida dentro de un sistema, fíjense cómo vamos delineando la noción de sistema jurídico, que les decía al principio, ¿no? Hablamos de derecho, hablamos de norma, hablamos de sistema. Decía Kelsen que para que hablemos de un sistema jurídico, ese sistema tiene que ser un todo completo y coherente. Obviamente esto no es así. Si nosotros sabemos que la norma jurídica tiene problemas de lenguaje, y problemas de lenguaje que volvemos a ver en esta materia y que vemos desde el ingreso, ¿sí? Como la ambigüedad, como la vaguedad, como la textura abierta, como las lagunas, ¿sí? Pero bueno, pobre hombre, es un filósofo abogado que hizo toda una teoría en el 1700, dejemos, digamos, que en su mundo ideal él considere que el ordenamiento es completo y coherente, ¿no? Aunque sepamos que no. Pero ¿qué decía Kelsen? Él decía, bueno, yo tengo siempre una norma que a él la llamaba norma hipotética fundamental, ¿no? Que es una norma general. Una norma general que es primaria, o sea, es primaria porque no deriva de otra norma, si es la que le da base o fundamento al sistema jurídico. Y de esta norma general yo voy a deducir el resto de las normas que justamente, como se deducen lógicamente de esta primera norma fundacional, o primaria, o primigenia, como le quieran decir, se llaman normas secundarias o derivadas, ¿sí? ¿Qué decía Kelsen como positivista? Decía, toda norma que no tenga en su estructura, en su enunciado, una sanción, no es una norma, ¿sí? Es la parte de una norma que deberá ser completada. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Él era positivista y como buen positivista creía que el derecho era un conjunto de normas coactivas, dotadas de sanción o amenaza de sanción, que si no, no era derecho, ¿sí? Volvemos de nuevo al concepto de derecho en sentido objetivo, como lo comentábamos hace un rato. Por el otro lado, podremos decir que también hay autores como Marx, que van a definir al derecho y al Estado desde otro punto de vista. ¿Sí? ¿Qué va a decir Marx? Y Marx va a decir otra cosa, dirá, bueno, tengo, por ejemplo, en el derecho un instrumento de dominación. Pero pensemos, si Marx era abogado, un abogado alemán, judío, de familia judía, exiliado en plena época del nazismo, ¿sí? Donde lo que básicamente él estaba observando era cómo había una clase que había emergido, sí, que era la burguesía, que en la sociedad de su tiempo oprimía a otra clase, sí, que era el proletariado o el trabajador industrial. Entonces, él utilizaba el derecho para explicar toda su teoría económica de cómo la historia se movía a través de lo que era la lucha de clases. No es que está mal, sino que esa es una visión del derecho muy específica, ¿sí? Obviamente que hoy en día podemos decir el derecho es un instrumento de dominación. Obviamente que sí.
Pero bueno, no es el único sentido de derecho con el que nos quedaremos. Bien, ¿qué más podemos decir también de las distintas definiciones o perspectivas que tenemos del derecho? Que también podemos considerar al derecho como o desde la perspectiva de un carácter más práctico, ¿sí? Y valorativo. ¿Qué quiere decir que tiene un carácter práctico y valorativo? Quiere decir que nuestro interés por el derecho tiene que ver no solamente con la norma, como dice Kelsen, ¿sí? No solamente con lo que dice la ley, no solamente con la voluntad del legislador, sino también con el hecho de que, por supuesto, siempre todo lo que nosotros vemos en los códigos, en las leyes generales y demás, representan los valores deseables de una sociedad, ¿sí? Entonces, siempre cuando nosotros queremos, por ejemplo, responder a esta pregunta, ¿qué es el derecho? O vemos al derecho como, en Cátedra B, diremos, desde una experiencia, ¿no? Desde algo que trasciende la norma, que podemos ver, que podemos habitar, tenemos que tener en cuenta que vamos sí o sí a incluir los valores, ¿sí? Como digo siempre, que uno diga que cumple con la ley, no solamente quiere decir que cumple con la ley, o sea, yo estoy cumpliendo con la ley y además eso supone que soy un buen ciudadano, lo que supone que soy un buen vecino, lo que supone en última instancia que soy una buena persona. ¿Y eso por qué? Y porque tiene en cuenta los valores del deber ser, o sea, la ley nos dice siempre lo que debería suceder, haciendo abstracción de lo que en realidad sucede en la realidad, cuando la contrastamos y vemos que hay personas que no se adecúan a la ley y que por lo tanto van a merecer la sanción que está escrita en la norma, sea cual sea. Más allá de esto, también podemos decir que tenemos distintos autores que también desde una perspectiva ya no positivista, sino más naturalista, si se le quiere decir de alguna forma, como por ejemplo Hart, ¿sí? Van a hablar del derecho y van a decir que responder a la pregunta de qué es el derecho es muy compleja para decir una definición, ¿sí? Hart en particular lo que dice es que el derecho es un conjunto de normas o de reglas, ¿sí? Y considera que las reglas funcionan en situaciones particulares y que cuando yo tengo una regla la puedo aplicar o no la puedo aplicar, ¿sí? En su pensamiento el autor dice que tenemos normas también primarias que tienen sanciones y a su vez normas secundarias, que a diferencia de Kelsen, para este autor son normas, si no va a decir que no lo son, pero dice, bueno, estas reglas o normas secundarias también se encargan de regular la conducta de los individuos y él diferencia 3 tipos de reglas secundarias y te va a hablar de reglas de cambio, adjudicación y regla de reconocimiento. ¿Sí? La más importante va a ser la regla de reconocimiento, ¿sí? Que son aquellas que nos sirven, dice Hart, para diferenciar a un sistema jurídico de otro sistema jurídico. Después podríamos seguir hablando de otros conceptos que aparecen en los manuales, de a lo mejor cómo define el derecho Kant, cómo define el derecho Ross, pero bueno, esos son, digamos, comentarios que surgen como para hacer ver que tenemos otras perspectivas y no solamente nos vamos a quedar con el derecho como conjunto de normas y nada más, o derecho como facultad, como veníamos diciendo. Más allá de esto, por ejemplo, en lo que es Cátedra B, también, más allá de explicar lo que es el positivismo y por supuesto esto que decíamos de la postura de Kelsen, de su teoría pura, también hablamos de Durkheim, ¿sí? Porque hablamos, en lo que es Bolilla 2, concretamente, de lo que es la sociología jurídica. ¿Y por qué habla de la sociología jurídica? Porque la Cátedra B te introduce a lo que es el pensamiento de Martínez Paz. ¿Sí? Martínez Paz lo que dice es que el derecho se tiene que ver desde una forma multidimensional, que para nosotros hoy es algo obvio, pero en su momento, recordemos que el autor escribe en el 2010, ¿sí? Y que en ese momento la emergencia de lo que fue el boom de la sociedad de la información, o la tan hoy conocida sociedad de red, era algo que había pateado el tablero a nivel mundial, a nivel estratosférico, y que quiso abordar el derecho justamente como sabemos que hoy se tienen que abordar la mayoría de las disciplinas, es decir, a través de diversos campos. Entonces, Martínez Paz lo que va a decir es, yo tengo que abordar el derecho desde 4 perspectivas. Desde la perspectiva antropológica, es decir, considerando al hombre en sí, ¿sí? El hombre como ser racional, como centro de todas las cosas, ¿sí? Desde la perspectiva sociológica, que ahí es donde mete el pensamiento de Durkheim y Comte, ¿sí?
ambos autores franceses que dieron, de hecho Comte es el padre de lo que es la sociología jurídica, ¿sí? Y lo que dice es, bueno, solamente no puedo estudiar al derecho como la acción de un hombre racional, sino que este hombre racional se relaciona entre sí, con otros hombres, dentro de la sociedad. Por lo tanto, otra perspectiva, otra pata de su modelo jurídico multidimensional es la sociedad en sí, ¿sí? Ahí viene la perspectiva sociológica y ahí podemos considerar al derecho no solamente como un conjunto de normas, no solamente como la ordenación de conductas humanas, sino también como la reflexión de un investigador social, ¿sí?, sobre la justificación a nivel público que va a adoptar en específico la sociología y las ciencias sociales en general, para estudiar al derecho como cosas, ¿sí?, como una cosa. ¿Por qué queremos estudiar al derecho como una cosa? Hoy estamos lejos de estos planteos, pero en un primer momento, Durkheim y Comte, cuando surge la sociología, por allá, por 1700, lo que decían era, bueno, nos tenemos que adaptar al método de las ciencias naturales, ¿sí?, porque no teníamos un método propio y un objeto propio, no teníamos como ciencia social el reconocimiento de ciencia. Entonces dijeron, bueno, listo, veamos a nuestro objeto de estudio, que es la sociedad, desde afuera, como si fuéramos investigadores, que lo vemos como una rata de laboratorio en una lupa. Hoy sabemos que no es así, pero en su momento se trataba de esa manera. Entonces, Martínez Paz recopila toda esta información y dice, bueno, desde la sociología jurídica puedo ver al derecho también desde afuera y puedo entender que el derecho me sirve para justificar las acciones del Estado. Ok, tenemos en cuenta entonces esa segunda pata de su modelo jurídico multidimensional, ¿sí?, la antropología y la sociología. Después te habla de una tercer pata, que es la dimensión ética del derecho, ¿sí?, o la eticidad, que la ética es la faz externa, dicen algunos autores, de la moralidad, ¿sí?, o funciona como un límite al poder del soberano. ¿Por qué? Y porque yo no solamente como ser humano me tengo que acoger a la norma, sino que también tengo que tener en mi interior valores, volvemos otra vez a lo que decíamos con Nino de los valores, sentido práctico y valorativo del derecho, tengo que tener en mi interior valores que se condigan con esa norma, ¿sí? Por ejemplo, y la buena fe puede ser, ¿sí? ¿Qué más podemos decir de esto? Además, el modelo jurídico multidimensional no solamente tiene en cuenta la ética, ¿sí?, o a la antropología o a la sociología, sino que también va a hablar mucho sobre el tema de lo que es el derecho en la nueva sociedad de su tiempo, que era la sociedad de la globalización, ¿sí?, que hoy ya no es tan nueva, pero repito, en el momento en el que él hace su modelo, sí lo era. Entonces, él propone, básicamente, que el derecho tenía que conectar o tenía que servir para la cooperación de todos los países a nivel mundial, ¿sí?, porque en ese entonces nos dábamos cuenta de que planetariamente estábamos asistiendo a un cambio de paradigma, un cambio de sociedad, ¿sí? A pesar de estar en la edad contemporánea, hay autores que hablan de lo que es la posmodernidad, ¿sí?, justamente con la emergencia de las tecnologías de la información, y que eso tenía que también trasladarse al derecho para tratar de tener cada vez más un derecho internacional desarrollado. Que es básicamente lo mismo que dice Nino, digamos, porque cuando Nino en un primer planteo te habla del derecho internacional y te dice, bueno, el derecho internacional no sería tan fácil tampoco de definir, o podríamos decir que no es derecho, ¿por qué? Porque le falta la coactividad, ¿sí? ¿En qué sentido? Y en el sentido de que no tenemos un órgano que pueda obligar a todos los estados del mundo a cumplir su normativa, ¿sí? Ustedes me podrían decir, bueno, formamos parte de la ONU, sí, pero son 95 estados los que forman parte de la ONU, no todos, ¿sí? Seguimos sin ser todos. Entonces, el derecho internacional tiene justamente ese problema de la coactividad relativa, que es lo que en definitiva terminamos por caracterizar como la nota tipificante del derecho en sí. Ahora bien, más allá de las distintas definiciones del derecho y de estos problemas de lenguaje y las distintas perspectivas que ya vimos, también, por ejemplo, lo que tiene que ver con Nino, él te habla de los problemas del lenguaje, de la vaguedad, de la ambigüedad, y te termina concluyendo de que para esclarecer el concepto de derecho necesitamos huir de ciertos errores, ¿sí? Uno de ellos es suponer que los conceptos y las palabras tienen una esencia inmutable, ¿sí? Porque justamente lo primero que dijimos al empezar la clase es
que el derecho es un fenómeno históricamente situado, por lo tanto el concepto de derecho también iba cambiando, ¿sí? Y además que las definiciones del derecho también contemplan justamente a una clase de fenómenos, ¿sí? ¿Qué significa esto? Significa que yo podré decir que, por ejemplo, un código civil y comercial es derecho, que, por ejemplo, una ley especial es derecho, que, por ejemplo, la Casa Rosada es una institución que representa el derecho, que, por ejemplo, Alberto Fernández, como presidente de los argentinos y las argentinas hoy, representa el derecho, ¿sí? Pero nunca voy a poder agotar en mi extensionalidad, en mis ejemplos, al derecho en sí, ¿sí? Nunca voy a poder generar una definición real de derecho, ¿sí? Como dice Nino en su manual. Y esto es básicamente lo mismo que se plantea también en la cátedra A cuando te hablan las primeras bolillas, que no sé si hay alguien de cátedra A que me está escuchando, pero bueno, del derecho como experiencia, ¿sí? Incluso también en cátedra B hablan de esto cuando, tomando los distintos caracteres del nuevo derecho, justamente volvemos a repasar esto de lo que hablamos hace un rato, de que al quedar excluida la religión, la moral y demás, el derecho encuentra ahora su fuerza en las normas jurídicas y en la letra de la ley, particularmente después de las modernas construcciones jurídicas del siglo XIX, ¿sí? En esto que estamos diciendo, de que hay que abordar el derecho desde una perspectiva más multidimensional y no solamente tan literal como proponen los positivistas cuando hablan solamente de la norma. Ahora bien, otra cosa a considerar es el concepto de norma jurídica. ¿Sí? Concepto de norma jurídica que nuevamente se relaciona con el lenguaje, ¿sí? Con un lenguaje prescriptivo o ordenatorio, ¿sí? Y que nos va a expresar qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer y qué es lo que está prohibido, ¿sí? Lo que a lo mejor deben estar viendo seguramente en problemas del conocimiento como permitido, prohibido, obligatorio, ¿sí? O lo que se llaman los operadores deónticos en el derecho, ¿sí? Es decir, las palabras que tienen que estar presentes para que podamos decir que una norma es una norma jurídica y no es otra cosa, ¿sí? ¿Qué puede ser otra cosa? Y, por ejemplo, las reglas de las que habla von Wright, ¿sí? Supongamos, por citar un autor, ¿sí? Von Wright te habla de reglas determinativas cuando nos marcan o nos determinan una actividad, por ejemplo, un juego, ¿sí? Yo podré querer jugar al truco con otras reglas, pero estaré jugando otro juego y no al truco, ¿sí? Y eso no es una norma jurídica, y es una regla que me dice cómo yo voy a jugar al truco, ¿sí? Lo mismo que las reglas técnicas, indican un medio para un fin determinado, ¿sí? Por ejemplo, que yo les diga, bueno, yo quiero armar mi mueble de madera que me llegó en una caja, listo, tengo que seguir ciertas reglas técnicas que me van a decir cómo armar ese mueble, ¿sí? Pero eso no es una norma jurídica. ¿Qué necesitamos para que la norma sea una norma jurídica? Ciertos elementos, ¿sí? Para unos autores serán unos, para otros serán otros. En general coincidimos en que sí o sí tenemos que tener una autoridad normativa, ¿sí? Porque emana de la voluntad del Estado, ¿sí? Particularmente en nuestro Estado argentino diremos que emana de la voluntad del legislador, ¿sí? Un sujeto normativo que es el destinatario de la norma, o sea, ¿quiénes serían? Y todos nosotros, ¿sí? Y después tenemos la sanción, que es la amenaza de castigo, ¿no? Esto que les decía que para Kelsen y para Nino también es tan fundamental. La promulgación, sí, que es la manera de hacer conocer la norma, ¿sí? En nuestro país las leyes se promulgan a través del Poder Ejecutivo, ¿sí? Y con la publicación en el boletín oficial, pero si estuviéramos en otro país podríamos hablar de otro tipo de promulgación, ¿sí? Hace básicamente a la manera de que nosotros podamos conocer la norma de forma escrita, ¿sí? Y después tenemos autores como Nino que a estos caracteres o a estos elementos le agregan otras cosas, ¿sí? Por ejemplo, la condición de aplicación, ¿sí? La condición de aplicación hace básicamente a la circunstancia que se tiene que dar para que se cumpla la norma como obligatoria, ¿sí? Respecto a la condición de aplicación, yo puedo decir que la norma es categórica, ¿sí? O que es hipotética. ¿Cuándo va a ser hipotética? Y cuando hablamos de una regla técnica, por ejemplo, es decir, cuando no me están obligando a hacer algo o prohibiendo hacer algo, sino cuando me indican cómo hacerlo,
¿sí? ¿Cuándo me indican cómo hacerlo? Vuelvo al mismo ejemplo. Cuando, por ejemplo, yo quiero saber cómo se toma una pastilla y voy a tener una instrucción de uso. Ahora, esa instrucción de uso será una regla determinativa o una regla técnica, no va a ser una norma jurídica. No me están obligando a tomarla así o a hacerlo de tal manera, sino que me dicen, mira, ¿querés que funcione la ropa? Tenés que usarlo así. Punto. ¿Sí? Entonces, todo ese tipo de normas o reglas que no son las jurídicas son hipotéticas, ¿sí? Según la condición de aplicación. Ahora, las normas jurídicas siempre son categóricas, ¿sí? Porque me van a decir o a categorizar qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer. Más allá de la condición de aplicación, y como decíamos, de la autoridad normativa, la promulgación, la sanción y el sujeto normativo, también tenemos otros elementos, ¿sí? Como el carácter y el contenido de la norma y la ocasión. ¿Sí? El carácter está dado por esto que les decía, los operadores deónticos. ¿Sí? Si yo leo una norma, me voy a dar cuenta si me está diciendo que está algo prohibido o que está permitido o que es obligatorio. ¿Sí? Entonces, el carácter de una norma puede ser permisivo o puede ser prohibitivo. ¿Sí? No hay mucho más. Si me dice, el que matare a otro tendrá de 8 a 25 años de prisión o reclusión, bueno, ya está. Me está diciendo básicamente la sanción o la amenaza de sanción para la persona que mata a otra persona es de 8 a 25 años de prisión o reclusión. O sea, ¿qué me está diciendo ahí? No mates a otro, sino atenete a esa consecuencia. ¿Sí? Carácter prohibitivo de la norma jurídica, en ese ejemplo. Casi todas son prohibitivas, pero hay normas permisivas también. Después tenemos también el contenido de la norma, que es lo que la norma está declarando específicamente prohibido, obligatorio o permitido. ¿Sí? En este caso, matar o no matar a otra persona. ¿Sí? O sea, el contenido siempre habla de acciones o actividades y procesos que implican que una persona cambie, ¿sí? O se abstenga de cambiar, ¿sí? O no cambie, ¿sí? El mundo exterior. O sea, que generen un resultado. Ese sería el contenido de la norma. Y después tenemos la ocasión, ¿sí? Como último elemento, para que una norma se pueda llamar norma jurídica, que es nada más ni nada menos que la localización espacio-temporal. O sea, cuando yo puedo decir de una norma, de un enunciado, de una prescripción, que establece cuándo va a regir o cuándo no. ¿Sí? Ahora, más allá de todo esto, y más allá de también lo que vimos como la teoría pura del derecho de Kelsen, ¿sí? Que insisto con esto, él va a decir que tenemos una estructura de normas que salen o se deducen lógicamente de una norma hipotética fundamental. Tenemos también que tener en cuenta que, como decía hace un rato, hay críticas a esta postura de Kelsen, como la postura que tiene Hart, que habla de las reglas, ¿sí? Reglas primarias, reglas secundarias, y dentro de las reglas secundarias, la de reconocimiento, cambio y adjudicación. Más allá de esto, también podemos decir, o redondear esta idea de norma jurídica, en que podemos también hablar de la eficacia de la norma. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que una norma sea eficaz? Y cuando hablamos de la eficacia de la norma, lo que estamos queriendo decir acá es que la norma tiene que existir. O sea, yo puedo tomar el término eficacia como sinónimo de existencia. ¿Sí? Te digo, bueno, una norma existe porque es eficaz. ¿Qué significa que sea eficaz? Kelsen va a decir que una norma jurídica es eficaz si se obedece por los súbditos o se aplica por los jueces. ¿Sí? O lo que es lo mismo, que va a existir porque regula un estado de cosas que es posible, porque la formula un ser humano, porque pertenece a un sistema jurídico existente y por ser válida. ¿Sí? Esto de la validez también tiene que ver con lo que decíamos en su teoría, ¿no? De que yo tengo que tener una norma que tenga sí o sí una amenaza de sanción que se derive formalmente o lógicamente de otra norma más amplia que nosotros en nuestro sistema, ¿qué diremos? Sí, está hablando de la Constitución Nacional, ¿sí? En la jerarquía de normas que tenemos. Insisto, él no habla de nuestra Constitución, sino de esa norma hipotética fundamental que le da base a todo el sistema, pero nosotros lo asimilamos a nuestro sistema jurídico y decimos, bueno, habla de la Constitución, como para entenderlo. Eso nos da pie a la idea de sistema jurídico, ¿sí? Y cuando hablamos de sistema, decíamos, hablamos del conjunto de normas, ¿sí? Pero también tenemos que tener en cuenta que, por supuesto, un sistema jurídico no va a ser igual que otro,
ni entre provincias, ni entre países, ni entre estados, ¿sí? O sea, por supuesto, no es igual el sistema jurídico brasilero que nuestro sistema jurídico. ¿Compartimos rasgos comunes? Sí, por supuesto, ¿sí? Pero no son iguales. ¿Cuáles son los rasgos distintivos que podemos hallar en los sistemas jurídicos? Y podemos decir que tiene que tener o ser un conjunto de normas, o sea, tiene que ser normativo, tiene que ser coactivo, porque tiene que haber por lo menos una norma que posea una sanción, ¿sí? Que me obligue, me permita o me prohíba hacer algo, y tiene que, por último, centralizarse en ciertos órganos, ¿sí? O lo que es lo mismo, estar institucionalizado, ¿sí? En el sentido de los órganos, podemos decir que tenemos como Estado jurídicamente desarrollado y determinado distintos órganos que se encargan de crear normas y derogar normas. Nosotros le diremos poder legislativo, ¿sí? Pero le podríamos llamar de otra manera si estuviéramos en otro país. O órganos encargados de determinar qué normas se pueden aplicar a ciertas situaciones particulares y cuáles no. Hablaremos de los jueces, ¿sí? Que son los que aplican el derecho. Y órganos encargados de ejecutar esas medidas, como por ejemplo, y la policía, ¿sí? Por lo tanto, diremos que un sistema jurídico es un sistema normativo reconocido por ciertos órganos que ese mismo sistema crea, ¿sí? Y que regula las condiciones en que esos órganos funcionan y disponen la ejecución de medidas coactivas, ¿sí? De medidas de fuerza. Medidas de fuerza que se dan en situaciones particulares, ¿sí? Para lo cual vamos a recurrir al monopolio de la fuerza estatal, ¿sí? ¿Por qué digo monopolio de la fuerza? Y porque la fuerza estatal está monopolizada en el Estado. ¿Qué quiere decir esto? Y que yo no puedo salir a la calle a matar a la gente, ¿sí? O ejercer ojo por ojo, diente por diente, ¿sí? La ley del talión. Por lo tanto, tenemos un Estado que a través de distintos órganos institucionalizados imparte justicia, y ahí está este monopolio de la fuerza que estábamos mencionando, que caracteriza al sistema jurídico como tal en sí. Bueno, otra cosa que también podemos decir es preguntarnos, por ejemplo, cuándo una norma pertenece a cierto sistema. Esto se asocia con eso que decíamos de la validez, si tenemos distintos criterios para hablar de validez. En general, estamos más o menos de acuerdo en que las normas van a ser válidas dentro del sistema cuando deriven de normas reconocidas, ¿sí? Por ese sistema, tanto formalmente como materialmente. ¿Qué quiere decir esto? Que el contenido de la norma no puede ser contrario a lo que diga una norma de interés superior, ¿sí? O sea, si yo tengo una Constitución provincial que dice todo lo contrario a lo que dice la Constitución nacional, ese contenido, esa validez material no es tal, ¿sí? Tiene que estar de acuerdo a la norma de la cual se deriva, ¿sí? Tanto materialmente en su contenido, decíamos, como formalmente, es decir, seguir los procedimientos establecidos por el sistema para generar normas, ¿sí? Eso es la manera o la cadena de validez que sostiene Kelsen, ¿sí? Entre otros, para decir que una norma pertenece a cierto sistema jurídico, ¿sí? Ya sea esa norma derivada o no derivada. Y por último podremos, más allá de los distintos sentidos de validez que tenemos, decíamos como eficacia, como existencia y demás, responder a la pregunta de cuándo un sistema jurídico existe, ¿sí? En ese sentido, podemos siempre tener en cuenta que un sistema jurídico va a estar vigente o va a existir cuando sus reglas, como decíamos, son observadas por sus súbditos y por los destinatarios normativos, por los sujetos normativos, y son aceptadas por los órganos que van a tener la posibilidad de disponer la ejecución de esas medidas, y es decir, y por los jueces, ¿sí? Ahora bien, más allá de esto, también tenemos que tener en cuenta que puede suceder que dentro del sistema jurídico en su conjunto existe un cambio, ¿sí? O sea que dentro de nuestro sistema tenemos que regular el procedimiento por el cual vamos a generar nuevas leyes, ¿sí? ¿Por qué decimos esto? Y porque, como ya sabemos, el derecho es un fenómeno históricamente situado. Entonces yo tengo que saber cómo hacer si lo quiero cambiar para que se adapte a nuestra sociedad. ¿Y eso cómo va a ser? Y eso, puntualmente nosotros tenemos un procedimiento de reforma en la Constitución Nacional, pero digo, más allá del ejemplo puntual, ya que esta materia es general, básicamente va a apelar a el orden jerárquico de las normas, ¿sí? Y para ver el orden jerárquico de las normas tenemos nuevamente que echarle mano al pensamiento de Kelsen, ¿sí? Kelsen va a hacer una pirámide jurídica que va a decir que tenemos la norma hipotética fundamental general, de la cual se derivan todo el resto de las normas.
que nosotros, insisto, asimilamos a la Constitución Nacional nuestra, aunque él no esté hablando de nuestra Constitución, y de ahí va a partir para derivar el resto de las normas secundarias o derivadas, valga la redundancia, que se desprenden de estas, ¿sí? Sabemos que en nuestro caso, después de la reforma de 1994, que es la última reforma que tuvimos en nuestra Constitución Nacional, junto con la Constitución Nacional, como norma hipotética fundamental, tenemos también los tratados de derechos humanos, ¿sí? Y después de esa norma hipotética fundamental, con Kelsen diremos, se deriva el resto, ¿sí? ¿Cómo es el orden jerárquico? Y tendremos en un segundo nivel los tratados internacionales firmados con el resto de los estados. Después tendremos los concordatos con la Santa Sede, ¿sí? Para los que no saben, la Santa Sede es el Vaticano, ¿sí? Y los concordatos se llaman así porque justamente como el Vaticano funciona como un estado más, aunque no lo sea, porque es un estado religioso cuya máxima autoridad es el Papa, ¿sí? Y demás, no se llaman tratados, sino que se llaman concordatos, ¿sí? Están como inmediatamente debajo. Y debajo de eso, ¿qué tenemos? Sí, tenemos leyes nacionales que se aplican en todo el país, debajo de eso leyes o constituciones provinciales que se aplicarán en el ámbito territorial de cada provincia, y ya por debajo lo que es los decretos, los reglamentos, los contratos, los testamentos, la jurisprudencia, ¿sí? Hoy, más si tomamos en cuenta la sanción del Código Civil y Comercial en el año 2015, vigente hasta la fecha, sabemos que los tratados internacionales son fuente y medio también de interpretación de todas las sentencias, de todos los jueces en todas las ramas e instancias del país, ¿sí? Y si nos queda alguna duda de esto, que a eso se le llama la famosísima constitucionalización del derecho privado, que en realidad, digamos, no existe tal constitucionalización, pero bueno, no es que no existe, sino que en realidad esto ya estaba establecido en la reforma del 94, pero bueno, medio como que los jueces en la rama civil y comercial no hacían tanto caso a los tratados internacionales. Y con este nuevo código, ¿sí? Que es el código del cual ustedes van a estudiar ya en lo que es el semestre que viene, sabemos que es o tiene que ser tomado como fuente, ¿sí? Los tratados de derechos humanos y los tratados internacionales en general, tanto para aplicar el derecho, si sos juez, con el dictado de una sentencia, como para interpretar la ley, es decir, para dotar de sentido a la ley, ¿sí? Esto surge hoy del artículo 1 y artículo 2 del Código Civil. Pero bueno, eso como para tener en cuenta, digamos, que el orden jerárquico que integra nuestro sistema jurídico se modificó, como dijimos, después del 94, y que los tratados internacionales son importantes también para la rama civil y comercial, y mucho más después de la sanción del nuevo código. Bueno, no sé si tienen alguna duda, la verdad me la pasé hablando, pero más o menos eso es como un pantallazo de las 3 primeras bolillas, ¿sí? De las cátedras. No me concentré tanto en lo que era la cátedra A porque, bueno, no, por lo que sabía no había nadie de esa cátedra, pero básicamente estamos siempre gravitando sobre los mismos conceptos que mencioné al principio, ¿sí? El derecho, la norma jurídica, ¿qué necesitamos para que exista una norma? ¿Sí? Ya vimos los elementos. Y el concepto de sistema, que tiene que ver con esto que venimos hablando, ¿no? Lo podemos tomar desde una teoría pura de Kelsen, ¿sí? Podemos hablar de sistema jurídico como conjunto de normas y hablar de la validez y las condiciones de validez formal o material y de la jerarquía que tenemos, como decimos recién también con Kelsen, y mucho más después del 94 y en la actualidad. O podemos concentrarnos también en el concepto de coactividad, ¿no? Como decíamos, conjunto de normas coactivas que van a ser puestas en aplicación tanto por los jueces como por otros órganos como la policía y demás, ¿sí? Recordando siempre esta idea, ¿no? De que el monopolio de la fuerza estatal, el monopolio de la fuerza la tiene el Estado, ¿sí? No puedo yo salir a hacer cumplir la ley por mano propia. Bueno, eso básicamente son los contenidos mínimos que ustedes tienen que manejar para el parcial. Espero que les haya servido la clase. Bueno, ahora yo soy como un manchón negro que habla, porque medio como que me quedé sin luz y no me puedo parar a prender la luz. Pero no sé si con todo esto ya me había presentado en el encuentro anterior, pero me vuelvo a presentar. Sí, soy Ximena Danese, soy abogada, soy mediadora y soy estudiante de comunicación social en proceso de tesis, toda nuestra amada Universidad Nacional. Así que, bueno, espero que les haya servido.
Espero que se hayan orientado y cualquier duda, consulta, ¿sí? Acá les pasé mi Facebook y mi Instagram, ¿sí? Ese es el logo, que es todo así, todo junto, es simedanese.clases de derecho, por si quieren consultarme o por si hay algo que les ha quedado en el tintero, ¿sí? Porque bueno, estas clases de repaso tienen eso, son un pantallazo y a lo mejor hay alguna cosa que me quieran preguntar, que igual si quieren ahora en este momento preguntar algo o decir algo, no tengo problema, ¿no? O sea, Hola, Sí, yo justo te iba a consultar. Uy, está hablando otra compañera. Uy, igual. Luana Jamín, hola. No sé quién quiere hablar me primero. parece que somos compañeras. Y bueno, ¿estás con la profe Matsud? ¿Puede ser? ¿Cómo? No escuché, ¿Estás perdón. ¿Estás con la profe Matsud también? No, con cantores. Ah, entonces me equivoqué. No, nada, la verdad, sí me gustó. Se entendió perfecto y se nota que sabes mucho. En mi caso, por ejemplo, el tema, sé que hay que tener bien en cuenta y saber bien los conceptos y lo que dice cada persona, digamos, como Kelsen, Hart, porque, por ejemplo, nuestro parcial es a desarrollar. Y nada, la profe nos había comentado que nos iban a dar como casos o algo así para que nosotros desarrollemos. Nosotros le comentamos a la profe que no habíamos tenido experiencia todavía, porque no tuvimos ningún parcial desde la virtualidad, viste que es todo múltiple choice. Pero bueno, la profe no tuvo tiempo ni nada de guiarnos ni nada por ese lado, porque nada, ella quiere terminar de explicar todas las bolitas y como que no le dio tiempo. Pero nada, la verdad que sí me sirvió tu clase y nada. Podemos hacer ahora un ejemplo práctico. Denme un segundo que voy a prender la luz porque no puedo seguir hablando a oscuras. Esperen. Ahí está. Podemos hacer, decía, ahora un ejemplo práctico como para que se orienten. Porque sí, o sea, si los hacen desarrollar, obviamente lo que ustedes siempre tienen que tener en cuenta es qué autor les están pidiendo, sí, porque como vemos, tienen cosas que se comparten, pero no es lo mismo lo que dice Hart, lo que dice Kelsen, lo que dice Ross, lo que dice Working, lo que dice Nino, lo que dice Martínez Paz, ¿sí? O lo que dice Villagra, que bueno, Villagra es muy autorreferencial, o sea, como que, y en general es postura mayoritaria, o sea, que no difiere tanto por ahí de lo que dice Nino o de lo que dice cualquier otro autor, pero bueno, si les preguntan, por ejemplo, ¿qué elementos tiene que tener la norma? Según Nino, son 8. Y si dicen según von Wright, ¿sí? Son 4. Entonces, uno comprende al otro, pero digo, si se comen algún elemento es porque, digamos, no están identificando bien el autor. Si no es lo mismo lo que va a decir del derecho Hart, como decíamos, regla de reconocimiento, cambio, adjudicación, que lo que dice Kelsen, ¿sí? En su teoría pura. Entonces, una primera cosa para orientarlos es eso. ¿Sí? O sea, que tengan siempre en cuenta qué autor les están preguntando. Número 2, tratar de identificar los conceptos. Sigo como digo, a ver, voy a pasar esto, lo que decía en el encuentro anterior, este tema del hilo conductor, ¿sí? Volver siempre al hilo conductor cada vez que sea necesario, ¿sí? En el caso de Nino, identificamos estas preguntas, ¿no? Como hilo conductor. En el caso de Martínez Paz, él se basa siempre para explicar su modelo multidimensional en la perspectiva o más o positivista o naturalista, si esto que decíamos, cambios históricos o cambios conceptuales, ¿sí? Y habla del derecho como experiencia, juntando básicamente todas estas ideas. Entonces, siempre volver al hilo conductor, a los autores y al programa. Y en el caso de que les quieran tomar algo práctico, a lo mejor les hacen identificar, por ejemplo, en un enunciado cualquiera, no sé, que yo les diga, el que falsificare moneda nacional tendrá una pena de 3.000 pesos, qué sé yo, una pena de multa de 3.000 pesos, o se agravará de prisión o reclusión de 2 a 3 años. Bueno, entonces yo tengo ese enunciado y tengo que ver cuál es la ocasión, ¿sí? Cuál es la sanción, cuál es el sujeto normativo, quién es la autoridad normativa, ¿sí? O sea, puedo ir identificando todas esas cosas, cuál es el carácter, ¿sí? Con el enunciado. Eso puede ser, por ejemplo, una de las preguntas prácticas que les hagan, ¿sí? Otra pregunta práctica puede ser identificar a lo mejor en una situación hipotética, ¿sí? Supongamos, no sé, en una isla del norte de Alemania hay
esto que estoy diciendo se parece a algo que han tomado en el final en la cátedra C el año pasado, ¿no? Por eso lo digo. Del norte de Alemania hay una comunidad indígena que se maneja con reglas. Estas reglas de conducta no están escritas, son orales, punto. En esta comunidad las sanciones son, qué sé yo, suponete, no me sale la palabra, se me traba el cerebro. Cuando sacan a alguien de la comunidad, o sea, el destierro, las sanciones son, por ejemplo, el destierro, esto, lo otro. No existen penas corporales, punto. Yo les planteo eso y les puedo preguntar, ¿esto es derecho para Kelsen? Sí, no, ¿por qué? ¿Esto es derecho para Hart? Sí, no, ¿por qué? Y, o sea, lo práctico siempre tiene que ver con cosas de ese estilo, ¿sí? O sea, no van a sacar el contenido a otro lado, digamos, pero si yo, por ejemplo, me estudié todo de memoria y no entiendo lo que estoy diciendo, me van a poner eso y yo voy a decir, ¿qué contesto acá? Ahora, si yo entendí, por ejemplo, que el pensamiento de Kelsen te dice que para que haya derecho sí o sí tiene que haber una coacción, entonces yo ahí digo, sí, es derecho. ¿Por qué? Porque hay sanciones para los comportamientos desviados, por ejemplo, y el destierro. Ahora, si me dijera, no hay sanción para la persona que no cumple con la conducta, encima no es escrito, no nada, bueno, Kelsen dirá, no hay derecho. Hart, ¿qué va a decir? Y Hart va a decir que sí. ¿Sí? Entonces, eso es a lo que voy, digamos. Los prácticos pueden oscilar entre una cosa y la otra, pero siempre tienen que ver con manejar el contenido teórico y fundamentalmente entender lo que estamos diciendo, porque nada, no sirve, o por lo menos a mi criterio no es aconsejable estudiar de memoria porque al final terminamos sin entender lo que estamos leyendo y nos puede perjudicar a la hora de algún caso práctico o algo. No tanto a desarrollar, obviamente.